Aquí estamos, si ustedes supieran las conversaciones que hay detrás de cámaras, hay dos programas. Hablábamos de duelo y hablábamos de cómo uno sufre esas pérdidas, sobre todo cuando se pasan de fase, de diferente etapa de vida, de una fase a otra. Pero hablemos entonces de si el duelo se manifiesta de diferente forma según las etapas. Y cómo, por ejemplo, se puede manifestar el duelo cuando viene, por ejemplo, a las situaciones que estamos viviendo ahora, de que no es un duelo de una pérdida de un ser querido, no es un objeto que hemos heredado y se nos extravió, no es un hijo que decide no quedarse en la casa después que se gradúa de la universidad, le pasó a cierta gente que conocemos. ¿Cómo se manifiesta el duelo y dentro de las distintas etapas, en qué etapa cae este duelo que uno siente cuando uno es testigo de una injusticia social? Mira, vamos primero a separar varias cosas. Lo primero es que después de una experiencia de pérdida, de una experiencia traumática, la persona va a experimentar diferentes cambios, o sea, cambios físicos, cambios psicológicos y cambios conductuales. Y esos cambios se van a ver expresados de forma distinta dependiendo de cada doliente. Por ejemplo, cuando pasó el 9/11, septiembre 11, eso fue algo que impactó al mundo completo. Yo recuerdo haber estado aquí en el país. Mi familia vivió mucho tiempo. El país, entiéndase, República Dominicana. Mi familia vivió mucho tiempo específicamente en New York. Ese día mi hermano volaba desde New York hacia Santo Domingo. Oh, wow. En el vuelo de la mañana. Y de repente a las 8:30 de la mañana yo estoy en el trabajo y comienza todo aquel asunto de que se extrae el primer avión de American Airlines. Mi hermano venía en un avión de American Airlines. Y ya tú te puedes imaginar el impacto que fue eso para nosotros, porque teníamos una persona en New York que viajaba ese mismo día. Exacto. Entonces, no es lo mismo a mi familia, que teníamos ese familiar ahí, que teníamos familia también en New York, que no teníamos manera como comunicarnos con ellos, que una persona que, por ejemplo, vivía en Europa, que no tenía ninguna conexión con los Estados Unidos, salvo que son países y que era una tragedia y que era un terrorismo. Entonces, cada quien lo va a vivir de una manera distinta, dependiendo del apego y la conexión que se tenga con esa pérdida. De hecho, y tú estás muy correcta en eso, tú sabes que yo sobreviví los ataques. Y hay personas, de hecho de mi familia, que no estuvieron en la zona y no se relacionan a los hechos de la misma forma porque la experiencia no fue la misma. Entonces, lo que yo estoy entendiendo que tú dices es que el duelo se va a manifestar según la experiencia directa que tú tengas con esa experiencia. Exactamente. O sea, la intensidad del duelo va a ser de manera proporcional al valor que tenga esa pérdida para ti. Y cuando hablamos de pérdida, nos referimos a todo lo que nosotros hemos hablado. Exacto. O sea, ya sea una injusticia social, un acto terrorista o la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, tú puedes tener una abuelita que falleció, que muere en ese momento, tú y yo somos hermanas, la abuela fallece, pero yo me crié con la abuela. Exacto. Tú viste a esa abuela quizás 2 veces en tu vida. Entonces, la intensidad de mi pérdida va a ser mucho más grande que la intensidad tuya. Aún tengamos la misma abuela y aún tengamos la misma pérdida. Porque yo estuve más cercana a esa abuelita que vivía con ella que tú, que la veía cada vez que tú vinieras al verano. Eso no quiere decir que tú no quisieras a la abuela.
Es que el desarrollo de la relación fue distinto. Tú estuviste con ella y por razones X yo estuve en otro lugar y, como tú dices, la veía temporalmente, para ti ella era una presencia permanente. Una presencia permanente. Lo mismo nos pasa con las injusticias sociales. O sea, todos los días en Siria hay ataques. Así es. Y sin embargo, el impacto que nosotros recibimos con que ahora hay un ataque, hubo un ataque en Francia, hubo un ataque en Orlando, hubo otro ataque ahora en Estados Unidos, no es el mismo que los muertos que caen todos los días en Siria. La relación, porque quizá en Estados Unidos a nosotros nos impacta de manera más directa porque o vivimos allá o tenemos familiares allá y en Siria probablemente no conocemos a ellos. Muchas veces tú me preguntas a cualquier persona, como en ¿dónde está Siria en el mapa? Y no te van a saber dónde está Siria. Pero algo pasa en los Estados Unidos y por supuesto que vamos a sentirnos mucho más afectados que lo que está pasando en Siria. Y eso que pasa en Estados Unidos pasa en Siria no de una vez al año, no. O sea, pasa todos los días a cada minuto. Exacto. A mí te agradezco que traiga la explicación desde esa perspectiva, porque entonces yo espero que las amigas puedan entender, tomando en consideración lo que Alex está explicando, que también que le pueda ayudar a entender por qué, por ejemplo, cuando viene a estas manifestaciones raciales, por qué un anglosajón no reacciona igual a un afroamericano, a un latino, que nosotros, yo decía los otros días, yo estoy cansada que yo tenga que explicar por qué a mí me afecta el racismo. Yo no tengo, porque siento que cada vez que alguien espera que yo explique, que es como justificar el por qué ellos no lo entienden. Yo no tengo por qué estar dando este tipo de explicaciones, pero lo que tú compartes con nosotras me ayuda a mí a entender un poquito más. No lo han vivido. Aunque estemos en el mismo espacio geográfico, aunque estemos viviendo en el mismo condado, no va a ser lo mismo. De hecho, probablemente para la otra parte no es ni siquiera no es una pérdida. Exacto. Déjame decirte que en mis viajes a Estados Unidos, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, yo recuerdo en varias ocasiones, yo trabajaba para una compañía norteamericana con sede en Knoxville, Tennessee. Entonces, cuando tenía que viajar, a veces tenía que viajar mucho por la compañía desde aquí de Santo Domingo hacia allá, y a veces yo aprovechaba, entonces que allá iba a ver a mi familia a New York. Y a veces me pasaba con pasajeros, me preguntaban que de dónde yo era. Y yo decía que dominicana, hablando en inglés. Miren, pero tú no pareces dominicana. ¿Por qué? Porque me veo blanquita y detenida. Sí, que a mí me pasa también lo mismo. Yo tengo la piel clara, pero yo soy latina. Exactamente, pero yo soy latina. Entonces, eso, o sea, porque es que no han vivido lo que nosotros hemos vivido. Y eso también hasta es un acto de discriminación. Claro. Yo tengo que tener un letrero en la frente que diga que yo soy dominicano, o sea, ¿y qué significa entonces para ti? O sea, cuando me decían, pero es que tú no pareces dominicana, entonces, ¿qué es ser dominicano? Exacto. Entonces, ¿qué es ser latino? O sea, ¿por qué es el estigma? Entonces, lo mismo sucede, muy probable, sobre todo los estadounidenses del sur, para ellos no sea nada de lo que está pasando en Beijing, o sea, ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos están defendiendo lo que ellos entienden que es su territorio. Exacto. Entonces, para ellos no es una pérdida, para nosotros es una pérdida significativa. Por lo tanto, cuando nos encontramos en comunidades, nos vamos a dar cuenta de que cada quien va a tener una manifestación distinta de la pérdida, por el grado de compenetración que tenga con lo que se está perdiendo. Perfecto. Entonces, ¿cómo por ejemplo lo que hacemos, el trabajo social que hacemos, podemos determinar cuando una persona está pasando por ciertas fases, sobre todo fases emocionales, fases psicológicas, porque su comportamiento cambia,
su lenguaje corporal, facial cambia. Tú puedes darte cuenta cuando una persona está deprimida porque pasa por ciertos cambios, hasta físicos. ¿Cómo uno puede identificar cuando una persona está pasando por un duelo? Que en la cultura nuestra, por ejemplo, aquí en República Dominicana, si perdemos a un ser querido, pues tendemos a vestirnos de negro. Tenemos dentro de nuestra cultura lo que son los 9 días, que no necesariamente los rituales religiosos o culturales, que no necesariamente son de otras culturas, pero por ejemplo aquí en República Dominicana podemos determinar si alguien está en duelo quizás por esos factores, pero tomando en cuenta que hay distintos tipos de duelo, como tú nos explicabas, ¿cómo podemos nosotras identificar? Por ejemplo, tenemos una hermandad de más de 100 mujeres y no todas se sienten cómodas expresándose, no todas se sienten con confianza de expresar las distintas etapas emocionales que están pasando, más sin embargo uno que está al frente del ministerio, uno quiere poder tener como esa varita mágica de poder saber cuando una de las amigas están pasando por ciertas situaciones para uno poder entonces extender ese brazo de ayuda. ¿Cómo puede uno identificar cuando una persona está pasando por un duelo? Mira, yo decía en un inicio de que cuando iniciamos el trabajo de duelo, de la pérdida, la persona experimenta cambios físicos, psicológicos y conductuales. Y agrego también cambios espirituales. Y cuando hablo de espiritual, no necesariamente me voy a referir al aspecto religioso, que eso es otra cosa. Exacto. Sino también en lo que es sentido es espiritual de manera integral. Entonces, y hay algo que me gustó que dijiste, fases, porque en realidad dentro del trabajo del duelo, vemos que son fases, que no son etapas. Antes se llamaba erróneamente etapas, pero la psicóloga norteamericana Catherine Sanders, que es una de las más estudiosas del tema del duelo, ella creó una teoría en relación a y ella determinó bajo esa teoría de que el duelo se vive en diferentes fases y no etapas, porque el duelo no se maneja de manera lineal, o sea, yo estoy aquí ahora, después yo estoy aquí, no, es algo que se va experimentando hasta de manera circular, y nos encontramos que hay dolientes que pueden vivir una fase junta con otra, o hay dolientes que no te viven una fase y que te viven otra, y eso no quiere decir ni quiere implicar que el doliente no está haciendo su trabajo de duelo. Entonces, dentro de esa fase del duelo, Catherine Sanders especifica que hay 5 fases. Primero está la del estado de shock, que es la de confusión, de inquietud, el sentimiento de idealidad, de desamparo, el estado de alarma de lo que ha sucedido. Y eso entonces también refleja síntomas físicos. Dentro de esos síntomas físicos están temblores, sollozos, la pérdida del apetito, del sueño, y también cambios psicológicos. Dentro de ellos entonces nos encontramos con la incapacidad de poder expresar de manera asertiva las emociones que se está experimentando. Los pensamientos muy centrados, por ejemplo, en el fallecido, en el caso de que sea una pérdida de un familiar, la abstracción de lo que ocurre a su alrededor, es como si la persona se viera fuera por completo de su realidad. Es un mecanismo también de defensa, del cerebro para no dañarse. Luego entonces está la segunda fase, que es la conciencia de la pérdida, donde la persona ya entiende que sí, que hay una pérdida. Que la acepta como una realidad. Exactamente.
O sea, no estamos tanto en el proceso de la aceptación, pero sí hay conciencia Okay. de que perdí ese ser querido, de que sí de que sí hubo un ataque terrorista, de que sí hubo un trato por discriminación, y entonces en ella se comienza a manifestar la ansiedad, la desesperación, el estrés prolongado, los conflictos, y entonces en ese momento comienza el llanto, la rabia, la frustración, la vergüenza, los miedos. Entonces, cuando nosotros vamos identificando cada uno de estos síntomas, podemos irnos dando cuenta en la persona más o menos por dónde anda esa persona. Y eso entonces nos da una pauta de cómo podemos extender la ayuda. De cómo podemos abordar entonces a esa persona y cómo nosotros podemos ayudarlo. Entonces, cuando la persona está en esa etapa de esa conciencia de la pérdida, entonces viene el aspecto psicológico de la hipersensibilidad, o sea, está mucho más sensible, la incredulidad, la negación, no, esto no está pasando, esto no es posible, esto no me está pasando a mí, esto no le está pasando a mi familia, esto no le está pasando a los hispanos, esto no está pasando en Estados Unidos, que es un país tan liberal, donde esté todo el mundo. O sea, ese proceso de negación y hasta de cierta impotencia. Hablando de negación y de impotencia, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a retomar cuando regresemos precisamente con esos dos tópicos dentro de la temática.